Bueno, buenas tardes a todos. Hola Fernando, ¿cómo está? Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Eh, Buenas tardes, ¿qué tal? y buenas tardes a todos los que nos están viendo, que no tienen la oportunidad de ver el video. Queremos compartirle que este es un lugar de cristianos. Acá no hay teólogos, no hay filósofos, no hay sacerdotes sobre nada. Somos cristianos que abrimos nuestro corazón a Dios, que queremos servirle y queremos compartir eso, nuestras experiencias. Y queremos que, bueno, si alguien quiere participar, compartir este encuentro, no tiene por qué venir a exponer, simplemente puede participar como una compañía más y si hay alguna duda, alguna consulta, nos puede hacer una consulta, una duda. También puede haber dudas y consultas a través de la web, en los comentarios del video que subo en YouTube. Así que bueno, están abiertas las puertas porque nosotros tenemos nuestro corazón abierto para Dios y también para los que quieran acercarse al Señor, ¿no? Nuestra meta precisamente es poder acercar a Cristo a todos, ¿eh? Sencillamente, con nuestras experiencias, no somos especialistas, por supuesto con la palabra de Dios, en la medida que el Espíritu Santo nos guía y nuestra propia experiencia nos ha hecho buscar esa palabra. Así que, bueno, para nosotros sería un placer compartirlo con aquellos que lo deseen. Me dejan un teléfono, un mail, yo les paso el link y participan. Bueno, hoy nos va a compartir la homilía del día Fernando y Juan Carlos va a hacer el cierre que vamos a escuchar con mucho gusto. Bueno, voy a hacer una pequeña oración de apertura para lograr, bueno, un segundo. Muy bien, voy a hacer una pequeña oración para abrir el Espíritu del Señor. Bueno, gracias Padre por este encuentro. Venimos a tus pies, venimos a rendirte honra y gloria, Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y a Jesús que vive y reina por los siglos. También queremos bendecir a tu iglesia, que hasta aquí nos guió, nos acompañó, nos ilumina cada día, Señor. Y realmente, gracias fervientemente al Espíritu Santo, que es el gran consolador, el gran libertador, el que nos ilumina. Y te pedimos perdón, porque dice la palabra que el hombre que no peca hace a Dios mentiroso. Y siempre de alguna manera u otra nos equivocamos, pecamos, y nuestras debilidades por ahí nos desvían de tu santa voluntad, pero queremos afirmarnos en Cristo y vivir a tus pies. Gracias por todo, que sea para tu gloria, Señor, te encuentro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, Fernando, cuando guste. Bueno, las lecturas de hoy, 6 de diciembre del 2024. La primera lectura es Isaías 29, del 17 al 24. Ajá. Isaías 29, del 17 al 24. Ustedes El fueron Salmo 26, sí, el Salmo. el Salmo 27, Ajá. del 1 al 4, el 13 y el 14. El Salmo 27, del 1 al 4, del 13 al 14. Y el Evangelio, Sí. San Mateo 9, del 27 al 31. Yo ya encontré a Isaías, ¿eh? Encontré a Isaías. Mateo, Bueno, yo leo el Salmo. Mateo 9, San Mateo 9, del 27 al 31. 27, Del 27 al 31. 31.
del 27 al 31. Me ocupo yo de ese. Mateo 9. Ajá. San Mateo 9, del 27 al 31. Entonces Isaías dice del 17 al 24, 13 al 14. ¿Qué pasa? Y San Mateo 9, del 27 al 31. Perfecto. Muy bien. Bueno, Juan Carlos lee Isaías 29, 17 al 24. Yo leo el Salmo y Alejandro lee el Evangelio. Está bien. Yo leo el Evangelio. Del 9 al 29, del 27 al 31. Bueno, Comienzo. adelante, Juan Carlos. Lectura del libro de Isaías, capítulo 29, versículos 17 al 24. Esto dice el Señor. ¿Acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro. Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se gozarán en el Santo de Israel, porque ya no habrá opresores, y los altaneros habrán sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades, los que con sus palabras echan la culpa a los demás, los que tratan de enredar a los jueces y sin razón alguna hunden al justo. Esto dice a la casa de Jacob. Yo diría, esto debes decirle a la casa de Jacob, ¿no? El Señor que rescató a Abraham ya no se avergonzará Jacob, ya no se demudará su rostro, porque al ver mis acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre, santificará al Santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu entrarán en razón y los inconformes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy Amén. bien, el Salmo 27, 1 al 4, 13, 14. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Amén. 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 Y ahora el Evangelio, San Mateo 9, del 27 al 31. Muy bien. Dos ciegos reciben la vista, es el pasaje. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia a nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Amén. Amén. Los oprimidos volverán a alegrarse con el Señor. Antes, los que se esconden de Yahvé para ejecutar sus planes y ejecutar sus sombras en las tinieblas. Este pasaje de Isaías
es un anuncio positivo de la actuación de Dios de su ofrecida salvación, que todavía no ha llegado a su plenitud, pero ya está cerca. Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel, oirán los sordos, verán los ojos de los ciegos, los oprimidos volverán a alegrarse con el Señor. Las situaciones negativas desaparecerán. Se acabó el opresor, terminó el cínico, serán aniquilados los despiertos para el mal. Eso llevará que la casa de Jacob vivirá experiencias positivas. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se pondrá roja su cara. Jesús con su llegada nos regalará la plenitud de la salvación. Con su vida, muerte y resurrección nos acerca a la manera clara a Dios, haciéndonos hijos de Dios y hermanos unos de los otros. Tenemos que vivir esta salvación regalada en todos los momentos. Vivir como hijos de Dios, hermanos unos de los otros. Cuando todo a nuestro alrededor parece perder sentido, cuando los problemas de la vida parecen oscurecer nuestra experiencia, el Señor nos hace ver que Él es nuestra salvación. Este oráculo de Isaías, pronunciado cuando la alianza con Egipto ha fracasado, cuando los líderes religiosos se han corrompido y el poder público no da ninguna muestra de alivio, el profeta recuerda al pueblo de Dios que Dios es su victoria. Nuestra preparación a la Navidad, a la fiesta en la que el Dios que salva, se hace hombre, debe forzosamente incluir una vitalización de nuestra fe en el Dios que no abandona. Para Él no existen las tinieblas ni la oscuridad, tampoco la palabra imposible. Confía tu vida en el Señor, Él y solamente Él es tu salvación, tu roca, tu refugio, tu fortaleza. Y el Evangelio: ten compasión de nosotros, hijo de David. Dios está empeñado en alegrar nuestra vida, ofreciéndonos su salvación, apoyado en nuestra fe. Cura nuestra ceguera, nos ofrece luz ante nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Yo soy la luz del mundo. Nos ofrece su luz ante nuestro pasado, regalándonos sus bendiciones y olvidando de nuestros pecados. Nos ofrece luz ante nuestro presente, ofreciéndonos estar siempre con nosotros, acompañando en nuestro camino. Nos ofrece su luz ante nuestro futuro, ofreciéndonos la vida de total felicidad y para siempre. Venid, benditos de mi Padre, a disfrutar del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Esta reflexión es de Manuel Santos Sánchez, Convento de Santo Domingo, Oviedo. Y agrego un pequeño comentario del padre Ernesto María Caro. La gente de hoy vive angustiada porque no ha sabido distinguir los límites de su acción. No sabe dejar a Dios actuar. A esto se debe principalmente una gran falta de fe.
La pregunta fundamental que llevará a la realización del milagro de este pasaje es la que Jesús le pregunta a los ciegos. ¿Creen que puedo hacerlo? El hombre, cuando se encuentra con dificultades y recurre a Dios, muchas veces no considera la posibilidad de que Dios pueda actuar poderosamente en su vida. El resultado que se realiza conforme a tu fe. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe. Muchas cosas de nuestra vida cambiarán con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Yo diría, el resumen sería pedirle a Dios que aumente nuestra fe y la fe de estos ciegos, ¿no es cierto? El Evangelio no dice si estos ciegos eran judíos, eran de otro pueblo, y Jesús les preguntó, ¿creéis que puedo hacerlo? Y ellos dijeron, sí, que suceda conforme a vuestra fe, contesta Jesús. Cuidado que y bueno, y el Señor les dice, bueno, no lo digan a nadie, y ellos lo dijeron a todos. Amén. Amén. Muy interesante. ¿Quiere comentar algo más, Fernando? No, por ahora. Bueno. Juan Carlos. A mí lo que me llama la atención de las dos lecturas, la primera y la del Evangelio, la vinculación muy clara de los ciegos que ven, ¿no? El profeta, al anunciar claramente el pasaje de Isaías, es un pasaje mesiánico, ¿no? Anuncia la llegada del Mesías y dice cómo será y preanuncia: los ciegos verán, ¿no? Y luego, en el pasaje del Evangelio, Jesús, que precisamente acuden a él dos ciegos y él hace que los ciegos vean. Sin embargo, es interesante que previo a la ocurrencia de la intervención de Dios, previo a eso, debe haber un acto de fe. Jesús le pregunta, ¿creen que puedo hacer eso? ¿Creen? Los interpela en la fe. Después que ellos hacen su profesión de fe, dicen, sí, Señor, entonces ahí opera el milagro. Hoy casualmente, en el discurso presidencial del presidente Milei, creo que es en el marco del Mercosur, él hizo una mención a varios pasajes de la Biblia, en particular mencionó el momento del Éxodo en el que los judíos están al borde del Mar Rojo y los egipcios se vienen acercando para aniquilarlos, para volver a ser los esclavos, ¿no? Y lo que él cuenta seguramente debe ser algún comentario rabínico sobre este pasaje, como ocurre con la Biblia, con el Nuevo Testamento, también están las tradiciones, ¿no? Porque él menciona el nombre de un judío que es el primero que se mete en el agua y, digamos, por un lado tiene los egipcios que vienen, por el otro lado el agua del mar. Y este egipcio va caminando hasta que el agua le llega al cuello y a partir de ahí un acto de fe. Sigue avanzando. Y ese es el momento, así dijo Milei, ese momento en el que la persona avanza por un acto movido por la fe, se abren las aguas y luego pasa el pueblo de Israel. También el presidente Milei habló de la necesidad de la fe previo a la intervención divina. Acá en el Evangelio de Jesús, del Evangelio que acabamos de leer, está claramente expuesto, ¿no? Jesús primero les pregunta si creen. Y yo sospecho que si hubieran dicho que no creían, seguramente el milagro no se hubiera producido, porque en otros pasajes Jesús hace mención de eso. Y
este paso previo de la fe para muchas conductas, este acto de fe, por ejemplo, es fundamental para acercarse a la palabra de Dios, para acercarse a la lectura de la Biblia. Aquel que se acerca a leer la Biblia sin la fe va a quedar en la cáscara, va a encontrar, a lo mejor le encuentra cierta belleza poética, algunos pasajes, encontrará algunas referencias muy lejanas con lo histórico, encontrará algunas verdades morales, algunos consejos interesantes, pero más que eso no va a poder, porque la Biblia es un libro para leer con fe. Aquel que se acerca a la Biblia con fe, bueno, ese descubre que es un manantial inagotable. En la Biblia Dios le habla, Dios lo orienta, lo consuela. Es una ayuda de todo. Y a mí me gusta analizar este tema porque hay muchas facultades donde hacen estudios de comparadas desde un punto de vista académico, analizan los textos sagrados, el Corán, la Biblia cristiana, analizan los Upanishads de los orientales, pero lo hacen desde la asepsia científica, ¿no es cierto? De aquel que lee desde el punto de vista intelectual, lo analiza desde el punto de vista lingüístico. Nosotros tenemos en Argentina un conocedor de la literatura religiosa de todo, universal, pero un hombre incluido pero por demás, nada más y nada menos que Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges conocía, pero de maravillas todo. Él cuenta que una de sus abuelas sabía la Biblia de memoria. Uno, en inglés, por supuesto, ¿no? Uno le decía 3, 4 palabras de un versículo de cualquier parte de la Biblia, del Antiguo o del Nuevo Testamento, y ella se lo seguía, le decía cómo continuaba ese versículo. Ya con esa impronta literaria desde la cuna, ¿no? Más todo lo que aprendió luego, Borges es un erudito en el estudio intelectual, lingüístico, estilístico, histórico, de todo orden de la Biblia. Sin embargo, él no tenía fe. Y entonces, eh, la, eh, lo más maravilloso que podía aportarle la Biblia, a él no le llegaba. Y esto pasa con aquellos que estudian académicamente la Biblia, donde se quedan fuera del misterio revelado en la Biblia. Y entonces, precisamente, pero además, desde el punto de vista académico, para ellos pareciera una necesidad no involucrarse con ninguna fe, precisamente para alcanzar, según ellos, una verdad objetiva, científicamente válida, ¿no es cierto? Yo creo que acercar a la Biblia sin la fe para ver qué verdades dice, es como aquel que se acerca estudiando el misterio de la vida y va a un museo y encuentra animales embalsamados. Indudablemente que va a encontrar cosas que tienen que ver con la vida, pero ahí no hay vida, ¿no es cierto? Entonces, por eso la importancia de la fe y la importancia de preservar y cuidar la fe. Tenemos que cuidar la fe como la vida misma, más que todo, cuidar de la fe más que todo. Y va a haber muchas cosas en la vida que pueden atentar contra nuestra fe. Algunas desilusiones, sinsabores, decepciones, estados de depresión, estados de desmoralización, de frustración. Parece que la tentación más fuerte de la cual se prima a cualquier cruz. Dice que Jesús dirá, lo que hiciste fue en vano. Enseñaste, predicaste, hiciste el bien y te llevan a la cruz, te condenan.
Dios no, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice, te ha abandonado el Padre. Fue todo inútil. Esa es otra frustración. Ver que a lo mejor no ver los frutos de nuestra acción y a lo mejor ver frutos contrarios, que se produce todo lo contrario de lo que esperábamos y frustrarnos. Bueno, no debe ser así, no debe ser así. En esa época la gente, el promedio de vida es muy bajo, este debe ser un hombre adulto, muy probablemente muerto desde este pasaje, desde este momento, y seguramente que sería un hijo delincuente, mucho dolor, ¿no? Me gusta imaginarlo así la escena. Y que bueno, su hijo estaría perdido para siempre. Solamente si hubieran tenido una fuerte esperanza cristiana, que en esa época todavía no, el cristianismo no se había desarrollado, pero con una fuerte esperanza cristiana hubieran creído contra toda esperanza. San Pablo dice, creer contra toda esperanza. Y fíjense lo que se produce. Es el primero que va al cielo, es el primero que es salvado. Qué buena noticia hubiera sido para los padres haber conocido eso, ¿no? Bueno, esa esperanza también nace de la fe. ¿eh? Prácticamente todas las virtudes y fundamentalmente las tres más importantes, las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, eh, se interrelacionan, pero la fe es muy importante. Bueno, eso es lo que quería comentar. Juan Carlos, Sí. recién se cortó un poquito. ¿De quién hablaba? Ah, Que se iba a ir al cielo. de Dimas, el ladrón que es condenado junto a Jesús. ¿Cómo se llama? Dimas. Ah, Dimas, Dimas, sí, sí, sí. Es Sí. el único santo que en la iglesia, es el único santo que la iglesia puede afirmar que está en el cielo, porque el mismo Jesucristo le dijo, esta tarde estará contigo en el reino de los cielos. Si lo dijo Jesús, eso ya sella el destino final de Dimas. Y lo que digo que, ¿quién podría haber sospechado en vida de Dimas que podía haber tenido ese final tan maravilloso en su vida? Murió condenado, crucificado, fue un malhechor, sin embargo ese acto de arrepentimiento, ese acto misericordioso del Señor, lo rescató y lo salvó. Estando en la misma Y, condición que él, claro. ¿cómo? Estando en la misma condición que Dimas, el Señor lo rescata. Claro, porque Él le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Uno, Y Jesús ve ese acto de fe, porque ahí está, nuevamente, ese acto de fe lo salva. la, Ahora, la fe. si hay un comentario que hizo el Papa sobre este evangelio, que tal vez, si les parece, Sí, lo comparto. sí, sí. Y el comentario del evangelio dice así: dos ciegos le expresaban a gritos su miseria y su esperanza. Bueno, acá en este punto, los ciegos, los leprosos, los pecadores, toda esa muchedumbre, eso somos nosotros, somos la iglesia. Los que están establecidos en el mundo, los que están muy cómodos, ¿no? Los que más acuden es ese leproso que le va y le pide que lo cure. Estos ciegos que va y le pide que lo curen. Bueno, eso somos la iglesia, no somos gente refinada. Está muy Digamos, bien, fundamentalmente en la iglesia estamos los desheredados, los desdichados. Bueno, entonces, dos ciegos le expresaban a gritos su miseria y su esperanza. Hijo de David, ten piedad de nosotros. Hijo de David era un título atribuido al Mesías que las profecías anunciaban como proveniente de la estirpe de David.
Los dos protagonistas del Evangelio son ciegos y sin embargo, a pesar de ser ciegos, ven lo más importante. Reconocen a Jesús como el Mesías que ha venido al mundo. No veían nada, pero vieron algo ahí. Con los ojos del alma vieron que estaba el Mesías. Un No don, solo vieron que estaba el Mesías, sino que era apto para que le pidieran. Y además merecía que creyeran, creían en él. O sea que, a pesar de que eran ciegos, tenían un potencial importante desde el punto de vista de la fe. O sea, no eran tan miserables. Diríamos que desde este punto de vista eran ricos. Eran millonarios en elementos de la fe y de la religiosidad. Bien, entonces lo reconocen a Jesús como el Mesías que ha venido al mundo. También nosotros, como los dos ciegos, nosotros somos iguales que los dos ciegos. Somos viajeros a menudo inmersos en la oscuridad de la vida. Lo primero que hay que hacer es acudir a Jesús. Como él mismo dijo, vengan a mí todos los cansados y abrumados por cargas, y yo los haré descansar. ¿Quién de nosotros no está de alguna manera cansado y abrumado? Todos. Pero nos resistimos a ir hacia Jesús. Muchas veces preferimos quedarnos encerrados en nosotros mismos, estar solos con nuestras oscuridades, autocompadecernos, aceptando la mala compañía de la tristeza. La tristeza es una mala compañía. Hermanos, hermanas, el Señor Jesús pasa también por nuestras calles de Chipre, escucha el grito de nuestras cegueras, quiere tocar nuestros ojos, quiere tocar nuestro corazón, quiere atraernos hacia la luz, hacernos renacer y reanimarnos interiormente. Todo esto quiere hacer Jesús. Y también a nosotros nos dirige la pregunta que hizo a aquellos ciegos. ¿Creen que puedo hacer esto? ¿Creemos que Jesús pueda hacer esto? Que nos pueda resolver la vida, iluminarnos, ayudarnos. Renovemos nuestra confianza en Él. Digámosle, Jesús, creemos que tu luz es más grande que cualquiera de nuestras tinieblas. Creemos que tú puedes curarnos, que tú puedes renovar nuestra fraternidad, amén. que puedes multiplicar nuestra alegría y con toda la iglesia te invocamos, todos juntos. Esto fue una homilía que dio el Santo Padre en la ciudad de Nicosia el 3 de diciembre del 2021. Amén. Casualmente comentando este evangelio, ¿no? Amén, gracias. Muy interesante y muy oportuno, ¿no? Justamente, qué bueno que lo tenías a mano, ¿no? Y te preparaste, me imagino, como sabías que era la humildad de hoy, por ahí. Yo voy a decir la verdad. Mi intención era prepararme, leer, sin embargo, no. Y cuando faltaban 10 minutos, dije, pero, a Algo ver, tengo que hacer. entonces busqué las lecturas Y en la página del Vaticano, publican diariamente todas las lecturas del día. sí, Y en este caso, a continuación de la lectura del Evangelio, acompañaron este comentario. lindo. Y algo muy lindo de mantener la tradición milenaria de esta lectura y de todo lo demás, que puede ser enriquecedor. Comentarios que hicieron sobre este pasaje, por ejemplo, San Agustín en el siglo IV, o Santo Tomás de Aquino en el 1200, o Santo Tomás Moro en Inglaterra. Es decir, todas las vivencias, todas las experiencias, todo lo que suscita en las almas de los creyentes, sobre todo de los más crecidos en la fe, siempre nos puede nutrir. Y es como que podemos dialogar con todos los cristianos de todos los siglos.
Amén, amén. Bueno, desde ya muy interesante, muy importante, muy valioso. Y yo diría que me recuerda esto, un comentario que hizo nuestro apóstol, que es el pastor Jorge Mitián, que él decía que la fe es un don de Dios. O sea que el que nos da la fe verdaderamente es Dios mismo. Nosotros, justamente vos dijiste muy bien, tenemos que pedirle a Dios fe, ¿no? Y podemos creer, pero la verdadera fe viene de Dios. ¿Por qué? Por un lado, porque Él misteriosamente, evidentemente, de su poder omnipotente, que no podemos comprender, y esto hay que establecerlo bien clarito, y justamente ese es el grave error, como vos decías, de los intelectuales que se juntan para resolver el teorema de la teología, el problema de la teología, ¿no? O el teorema. O el misterio de la iglesia, quieren analizar el misterio de la iglesia y entonces dicen, es una, a ver, lo quieren analizar con criterios humanos y Era la iglesia no se puede analizar con criterios humanos. imposible, que además entender a Dios es un imposible, es Claro. algo que está absolutamente, no solamente vedado, sino lejos, lejos infinitamente de nuestras capacidades. Estamos hablando de un Dios que transita en el tiempo, el presente, el pasado y el futuro. Para Dios no tienen, digamos, dificultades y para nosotros son terribles. Entonces, ¿cómo vamos a pretender siquiera entender a Dios? A veces no podemos entender cómo algún otro ser humano hace lo que hace. Yo qué sé, yo a veces no puedo entender cómo un gran pianista toca el piano como lo toca, o un director de orquesta dirige la orquesta como la dirige. ¿Cómo mantener al creador de todo? Por más que nos vamos la cabeza pensando, son especulaciones intelectuales muy pequeñas comparadas con ese increíblemente grandioso Dios que es eterno. Bueno, entonces, eh, justamente, la fe no nace de un acto intelectual, sino de un corazón rendido, abierto a Dios. Y también hay que aclarar una cosa que es importante. Si bien tenemos fe y si bien creemos ciertamente en Dios, no podemos esperar que Dios haga todo lo que nosotros pensamos que tiene que hacer, porque Dios es Dios y nosotros somos seres humanos. Entonces, en algunos aspectos sí, justamente Dios nos va a contestar afirmativamente, pero en otros puede ser que no, porque sus propósitos sean distintos, que siempre van a ser más altos que los nuestros, ¿no? Entonces, esto también es importante porque a veces una persona, como decías vos, Juan Carlos, la frustración, ¿no? Por ejemplo, como decías vos, de que lo ve a Cristo morir en la cruz y se siente frustrada la persona. Pero había un propósito más alto que era que resucitara a Cristo. Eso no lo podían entender los que veían la cruz. ¿Me explico? Y así como eso, puede haber otras cosas. Entonces, pero por eso es tan importante que la fe venga de Dios, porque Dios es el que en el momento que nosotros nos frustramos o no entendemos o nos pasan cosas que no deseamos, Él nos sostiene en ese momento. Y de alguna manera Él, aún en las dificultades, afirma nuestra fe. Por eso decía San Pablo que todo ayuda bien. Uno dice, pero todo ayuda bien, ¿cómo puede ser? Las cosas negativas pueden ayudar bien. Según San Pablo es verdad, porque después Dios utiliza esas cosas, aún las negativas, para mostrarnos su gloria y su poder. ¿Me explico? Así como mostró su gloria y su poder con Jesús. En realidad la muerte dio paso a la resurrección, ¿no? Y así como en ese caso, hay cosas más pequeñas o más cotidianas o más de nuestra vida, Dios nos va a mostrar su gloria y su poder. Y por eso también es importante resaltar
que la verdadera fe es una experiencia. No es un estudio teológico, ni que por más que nos rompamos la cabeza, no. Es una experiencia de vivir con Dios y de ir poniendo a los pies de Cristo nuestra vida y Dios nos va a ir enseñando, ¿no? Yo digo, aprendemos toda la vida hasta que nos morimos, ¿no? Hasta que nos vamos de este mundo, digamos. Pero la experiencia de Dios no va a terminar nunca. Y no sé si terminará en el cielo, tampoco creo que termine, porque Dios es más grande que todos los cielos. O sea, son experiencias. La verdadera fe es una experiencia. Si nuestro corazón está abierto a esa experiencia, Dios mismo se encarga de afirmarnos en la fe, fortalecernos y fortalecer nuestra vida y darnos la seguridad de que Él está con nosotros, ¿no? De que Él no nos va a dejar defraudar, no nos va a dejar solos, que en los momentos de dificultad de alguna manera aparece su mano, no sabemos muchas veces cómo, y bueno, son experiencias, por eso la fe, y también por eso yo cuando me pongo a orar, tengo una frase que puse arriba, porque tengo un cuaderno de oración, ¿no? Y en el cuaderno de oración la primera frase dice, Señor, dame fe, amor y obediencia. Aún para ser obediente a Dios hay que pedirle a Él que nos dé obediencia. Porque nuestra naturaleza humana muchas veces es desobediente a Dios. No quiere obedecer todo lo que Dios nos manda. Aún para ser obediente hay que pedirle a Dios que nos dé la capacidad de obedecer. Porque muchas veces nos limita en cosas que a veces, y que este mundo ni hablemos, ¿no? Que la desobediencia, la obediencia a Dios no existe porque no creen en Dios, ¿no? Entonces, cada uno hace lo que le parece, lo que le viene bien. Y eso no es lo que le agrada a Dios. Dios quiere gente que lo obedezca. Y yo confieso que me cuesta mucho obedecerle, con eso me creo mucho en él, ¿no? Pero me cuesta, me imagino lo que lo obedecerán los que no creen, ¿no? Yo que creo, me cuesta obedecerlo, aquellos que no creen, ¿no? Pero por eso hay que pedirle a Dios que nos dé esa fe, esa gracia. Es una gracia, finalmente es una gracia, porque todo lo que viene de la vida espiritual es gracia de Dios. Gracia es favor inmerecido de Dios. Es una gracia divina. La verdadera fe es una gracia divina. Pero Jesús cuando les pregunta, ¿ustedes creen? Él quería saber si esa gracia divina se estaba operando en ellos. Y evidentemente estaba operando, ¿no? Porque miren cómo habrá estado operando, que siendo ciegos, sabían quién estaba. ¿Cómo hicieron? No sé. Pero evidentemente ahí también estaba la gracia divina. ¿Cómo un ciego podía saber que estaba Jesús ahí, no? No, seguramente escuchó a los que lo rodeaban, al Bueno, público. pero justamente el ciego por ahí tiene una percepción distinta a la nuestra, Sí, del sí, sí. sentido de todo. Y incluso acá hay algo que, bueno, eso ya nos llevaría a lo que se llama la intuición, ¿viste? La premonición, no sé, algo así, ¿no? Que por ahí es No, como, también es muy posible que esos ciegos hayan dicho a familiares o amigos, si viene Jesús, llévenme cerca, llévenme con él. Es posible también, ¿no? claro, también hay, pero también yo creo que Dios prepara escenarios, digamos, ¿no? Prepara, Jesús se vale de intermediarios. claro, pero también hay escenarios que Él puede estar preparando por algún motivo. Inclusive en el hombre también, yo creo que hay, eh, ¿cómo decirlo? Eh, digamos que uno puede a veces sentir que determinadas situaciones van a ocurrir de determinada manera, ¿no? No sé por qué, Claro, ¿no? Es como que la gracia de Dios nos permite anticipar acontecimientos futuros, ¿no? claro. Sobre todo a mí en lo personal, eso me pasó con los sueños, ¿no? Los sueños a mí me anticiparon sucesos que iban a ocurrir, por ejemplo, ¿no? Y entonces, yo utilizo mucho el sueño como un diálogo con Dios.
Yo pienso que cuando sueño algo, Dios me quiere decir algo. Y trato de entender qué me quiere decir el Señor. ¿Me explico? Pienso que el sueño es un medio que usa Dios para hablarme. De hecho, en la Biblia ocurre eso de que a Nabucodonosor le habló por un sueño. Al faraón le habló por un sueño, ¿se acuerdan? Que tradujo José, ¿se acuerdan? A José también, al padre, al esposo de María, Ah, José. también. Bueno, los sueños para mí los utiliza el Señor y tenemos que estar atentos, incluso abiertos y pedirle que nos muestre a través del sueño algo, ¿no? Pero por eso vuelvo a lo mismo, es una experiencia el conocimiento de Dios y no siempre va a ocurrir tal cual a nosotros nos parezca, ¿no? Por eso yo le decía el otro día eso del cuadro. Uno a veces tiene que ver la cosa grande de su vida y entonces ahí ve la mano de Dios, ¿no? La mano que lo va cambiando todo. De alguna manera, Dios termina cambiando todo en la vida de una persona. Esa es la realidad. Él cambia absolutamente todo. Y tenemos que dejarnos cambiar por él, ¿no? También, que a veces nos cuesta. Este, y, y y realmente muy provechoso el tema de la fe. Y Jesús, yo me acuerdo del soldado, lo del soldado, ¿cómo era? El soldado romano que cuando Jesús le dicen espetor, era algo así, que o cónsul, que se le había formado un hijo, que Jesús iba a ir a la casa y el soldado le dice, no hace falta que venga, da la orden porque yo te bajo órdenes y vas a ser sanado. Y Jesús dijo, nunca vi una fe tan grande como esta. Evidentemente a Jesús le importaba mucho la fe de la gente. Era uno de los ministerios más importantes para Dios, ¿no? Realmente, bueno, si lo hubiera sanado o no, es otro tema, pero la importancia que Dios le da a la fe es trascendente. Y yendo a un caso más cotidiano, digamos, no digamos de índole religiosa, pero que tiene que ver con esto de la fe y de a veces del clamor, esto quiero hablar, del clamor, porque esos dos ciegos, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios, Señor, somos ciegos, dame una vista. Empezaron los gritos. ¿Se acuerdan que hay otro pasaje de un ciego que gritaba a Jesús y los discípulos decían, callate, callate, no molestes al maestro? ¿Se acuerdan? Y él gritaba más fuerte todavía. El clamor, que tiene que ver con el clamor, clamar a Dios, ¿no? Cuando uno está desesperado y clama a Dios, Dios contesta. Eso quería decir. Pero tengo un caso más práctico, más cotidiano, podemos decir. Creo que fue, no sé exactamente en qué ciudad fue, sé que era, no sé si en Miami, puede ser en Miami o cerca de ahí. Una vez, en una tarde tranquila, creo que sea un sábado, un domingo, paseaba Messi por una ciudad tranquila. Y un señor que era un indigente, estaba en el suelo con un cartón. Vieron que muchas veces los indigentes piden ayuda y ponen un cartón pidiendo por sus necesidades. Se enteró que pasaba Messi, ¿no? Cuando pasaba la comitiva, empezó a gritos, Messi, Messi, ayúdame. Y dicen, el relato, lo pueden encontrar en YouTube el relato. Y el hombre paró, Messi paró la comitiva, se bajó del auto y se acercó al hombre. Y entonces el hombre, bueno, estaba contento ya solo con que lo fuera a ver Messi, ¿no? Por eso yo cuando escuché esto me acordaba del Señor también, ¿no? Yo también qué alegría de ver que esta gente está al lado de Cristo, ¿no? Y este hombre ya estaba contento con eso. Y le pregunta a Messi, ¿qué te pasó? Y dice el señor, el hombre, el dirigente dice,
Yo trabajaba, creo que en una imprenta, algo así. Con la pandemia me quedé sin trabajo y después perdí todo. Perdí mi casa, perdí todo y caí en indigencia. Bueno, vamos a hacer la cortita. En ese momento Messi agarra $50, se lo da, y siempre lo recibe. Quizás un poco, por ahí esperaba que le diera un poco más Messi, ¿no? Bueno, entonces Messi se va, ¿no? Bueno, y al rato, vuelve. Se va y habla con la secretaria, qué sé yo, y al rato vuelve, saca una billetera, le da un cheque por $100.000. No contento con eso, le da una tarjeta, le dice, el lunes anda a ver a esta persona, le consigue un trabajo, le compra una casa. Bueno, ese hombre cambia su vida. Pero lo que me acordó en definitiva, del ciego, ¿no? Cambió su vida, porque el Señor le devolvió la vista. Pero todo empezó porque este hombre empezó a los gritos, Messi, y porque el ciego empezó a los gritos, Jesús. ¿Me explico? A eso voy, ¿no? Ese hecho a mí me hizo acordar, obviamente, como conozco el Evangelio, de lo que había pasado, ¿no? Y bueno, la verdad que lo felicito a Messi y por supuesto estamos enamorados de Jesús por el bien que nos hace, no solamente al cielo, sino a nosotros, a nuestra vida. Él nos ha devuelto, además, la vista espiritual, que a veces es tanto o más importante que la vista física, ¿no? La vista espiritual. Ojalá se la devuelva a muchos de los que nos escuchan. Bueno, Messi es un hombre de fe. sí, sí, tiene un Cristo tatuado. Sí, Sí, tatuado, sí, sí. Bien lindo, un lindo Cristo, sí. una lindo tatuaje tiene. Sí, es un hombre feo. No me gusta, a pesar de todo, no me gustan tantos tatuajes, pero bueno, cada uno puede ser uno, pues está lleno de tatuajes, ¿no? No sé. Incluso él dice que toda su virtud, toda su habilidad se la debe a Dios. Nada, sí, sí. Eso me encanta, me encanta. Sí, sí, evidentemente. Eh, Tiene muy, muy clara la cabeza. Un hombre que piensa así tiene muy clara la Gracias, realidad. gracias a Dios. Y bueno, Claro, y Dios le devuelve una vida sana, una vida linda, la verdad que tiene una vida maravillosa, ¿no? claro, claro, Me alegro, es un gozo. Incluso como argentinos uno se siente orgulloso y se siente representado por él, ¿no? Qué lindo, claro, claro. Por supuesto, sí, sí. qué lindo. Y yo siempre digo, hablando de eso, hoy leía unas comparaciones entre Messi, Maradona, etcétera. Digo que eso no tiene más mínimo de sentido. Son monstruos, hay que disfrutarlos como son, valorarlos por lo que son, y no hay nada peor que las comparaciones para mí. Cada uno en su tiempo, en su momento y en su oportunidad, ¿no? Pero qué lindo lo de Messi, ¿no? Muy lindo. Bueno, muy bien. ¿Quería agregar algo más, Fernando? No, o sea, creo que le tenemos que pedir todos los días a Dios fe, ¿cierto? Y como dijeron, fe es don de Dios y tarea del hombre. Y cada día pedirle a Dios fe, ¿sí? Amén, Realmente. amén. Y Otra cosa, analizando el Evangelio de hoy, eh, dice, ¿crees que puedo hacerlo? Y ellos contestaron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo, que os suceda conforme a vuestra fe. O sea, estos ciegos no solamente decían que tenían fe, sino de corazón tenían fe. Y el Señor ve el corazón de cada uno y era real lo que estaban viendo. Y otra cosa, dice que son dos ciegos, no se sabe si eran judíos, si no eran judíos, o sea que el Señor sana, o sea, todos podemos recibir la fe y sí, a todos tenemos que pedir la fe. él, Amén. exactamente, el centurión romano no era judío. El centurión romano que San Hijo no era judío.
era un centurión romano, y sin embargo le sanaron. la samaritana, Y si mismo Jesús decía, ¿se acuerdan cuando Isaías sanó? Creo que Isaías era, o sí, puede ser, al sirio, un sirio que lo mandó al, al Jordán, que se bañe 7 veces, ¿se acuerdan? Que tenía lepra, creo. Y estaba enojado porque ni siquiera lo salió a saludar. Le dijo, bañate 7 veces en el Jordán, y dijo, un río todo sucio, tengo tantos ríos maravillosos en mi tierra. Y se enojó todavía. Y después hizo lo que le dijo el profeta y se sanó, ¿no? O sea que no era judío, era otro, no me acuerdo bien, pero más o menos la anécdota es esa. Sí, no, el amor de Dios es universal, es para todos. Por eso vino Cristo, para que la fe se extienda a todos los habitantes de la tierra. Yo siempre oro para que todos crean en Jesús, todos, sin excepción. Muy bien. Bueno, si es que ya estamos conformes y completitos con esto, ¿querés hacer el cierre, Juan Carlos, o querés agregar algo más? No, no, no. ¿Del Este, bien, Salmo quiere comentar algo usted más, Fernando, o no? Del Salmo. no tengo. Porque de ese Salmo no comentamos nada, ¿no? El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Amén. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Amén. Sí, la palabra dice, fuérzate y sé valiente, ¿no? Evidentemente, para confiar en Dios hay que ser valiente también. Para tener fe hay que ser valiente también. Así que, indudablemente, es importante eso, ¿eh? Es importante, evidentemente, el salmista que escribió eso era un hombre de una fe fortalecida, una experiencia con Dios, una verdadera experiencia cotidiana con el Señor. Que eso es lo que nos da esas expresiones tan lindas, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos alentar, a que la gente conozca a Cristo. Yo me acuerdo que había un famoso predicador, Billy Graham, ¿se acuerdan de Billy Graham? Famosísimo predicador mundial, que decía, lo importante es tener un encuentro con Cristo. Para convertirse es tener un encuentro con Cristo. Y bueno, la verdadera fe nace de un encuentro con Cristo. Cuando uno tiene un encuentro con Cristo, ahí nace la verdadera fe, ¿no? Eso es lo importante, tener un encuentro con Cristo. Y por supuesto que no seamos necios, porque hay gente necia que tiene un encuentro con Cristo y después lo ignora. Eso para mí es terrible, ¿no? Es terrible, pero bueno, que seamos sabios y realmente que Dios abra nuestro entendimiento. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, te escuchamos con mucho gusto, ¿eh? Cuando quieras, si no sí, quieres. yo voy a compartir 3 oraciones de 3 santos, para despedirnos con todas las ideas, sentimientos, afectos, toda la fe de estas 3 oraciones. La primera dice así: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Amén. Esta es una oración de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y una mujer muy importante, ¿no? En toda la historia teológica y mística de la Iglesia. Ahora vamos a la segunda oración, que dice así: alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. No permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una oración de San Ignacio de Loyola, fundador de la Orden de los Jesuitas, orden en la que se formó y pasó toda su vida el Papa. ¿eh? Dejó la orden jesuita cuando fue Papa, Amén. pero adoptó el nombre de Francisco. Por eso ahora vamos a terminar con esta oración que dice así: Señor, haz de nosotros un instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, que nosotros pongamos el amor. Donde haya discordia, pongamos la unión. Donde haya duda, pongamos la fe. Donde haya error, pongamos la verdad. Donde haya desesperación, pongamos la esperanza. Donde haya tinieblas, pongamos tu luz. Donde haya tristeza, pongamos alegría. Oh Maestro, que no busquemos tanto ser consolados como consolar, ser comprendidos como comprender, ser amados como amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonándose es perdonado y muriendo se resucita la vida eterna. Amén. Esta es la oración de San Francisco de Asís, una oración muy, muy linda, muy dulce, pero muy pretenciosa también, porque para poder hacer todo eso que le pedimos a Dios, necesitamos una fuerte presencia de Dios en nosotros, una asistencia, para ser instrumento de su paz, donde hay odio, que pongamos amor, y bueno, tenemos que ser nutridos del amor de Dios. O sea, por eso es una oración muy linda, porque fundamentalmente presupone ese pedido previo a Dios para poder hacer todo lo que le pedimos hacer. Bueno, y con esto nada más. Amén. Esa oración presupone que vivimos entregados al Señor y el Espíritu Claro, Santo nos mueve a todo eso. claro, claro. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Realmente muy provechoso, muy lindo. Y bueno, que vivamos en la semana todas estas experiencias espirituales. Después me cuentan cómo fue, cómo lo vivieron la semana. Ahora, el próximo viernes te toca a vos, Juan Carlos, ¿eh? Con mucho gusto. Bueno, cómo no, cómo no, con mucho gusto. Bueno, les deseo un buen fin de semana y Bueno, los que nos escuchan, que tengan buen fin de semana y ya saben, pueden participar simplemente mandándome un teléfono, un correo y les mando el link. Bueno, buenas tardes para todos o buenas noches y que descansen. chao, suerte, suerte. Alejandro, chau a todos. Chao. Adiós. Adiós.